En el Estatuto de Autonomía de Andalucía se atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de aguas para aquellas cuencas hidrográficas que transcurran íntegramente dentro del territorio andaluz. Es en el Decreto 357 de 2009 en el cual se fija el ámbito geográfico de las demarcaciones hidrográficas como unidades de gestión de las cuencas internas de Andalucía. La demarcación hidrográfica del Guadalete y Barbate presenta la mayor parte de su superficie dentro de la provincia de Cádiz y está formada por las cuencas de estos ríos y las de otros cauces menores que vierten directamente al Océano Atlántico. Por su parte, en la del Tinto, Odiel y Piedras, la práctica totalidad de la superficie pertenece a la provincia de Huelva y está formada por las cuencas de estos ríos y las del resto de cauces que vierten igualmente al Océano Atlántico. El objetivo principal de este trabajo es obtener toda la información necesaria para evaluar el estado ecológico de las aguas continentales superficiales, dando continuidad a la explotación de las redes de seguimiento establecidas por la Junta de Andalucía. La Directiva Marco de Aguas es la base normativa que establece los principios fundamentales de la gestión de los recursos hídricos en la Unión Europea, e incorpora el seguimiento como herramienta principal para diagnosticar la situación real de las masas de agua, valorar la efectividad de las medidas adoptadas y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en los planes hidrológicos. Tradicionalmente, la calidad del agua se ha valorado mediante los resultados de análisis físico-químicos más precisos, pero de carácter puntual tanto en el espacio como en el tiempo. El principal aporte del control de elementos biológicos e hidromorfológicos es que proporcionan una visión integral y extendida en el tiempo sobre el estado del ecosistema. Cada organismo tiene unas determinadas preferencias y tolerancias respecto a las condiciones ambientales, de tal forma que cuando se produce una alteración en el medio, se origina un cambio en la composición y abundancia de especies. La evaluación del estado con la incorporación de los elementos biológicos e hidromorfológicos se ha convertido en la principal herramienta para evaluar la situación medioambiental de una masa de agua y plantear las medidas y actuaciones más adecuadas para su mantenimiento o recuperación. Los elementos incluidos para su control dependen de la categoría de la masa de agua. En las aguas continentales superficiales, las categorías definidas son embalses, lagos, humedales y ríos. En los embalses el elemento que se controla es el fitoplancton. En los lagos, además del fitoplancton, se estudian el zooplancton y los macrófitos, mientras que en los ríos los elementos controlados son los macroinvertebrados bentónicos, las diatomeas, los macrófitos, los peces y la hidromorfología. El zooplancton está constituido por organismos que pertenecen al reino animal y que viven en la columna de agua. Mayoritariamente son de pequeño tamaño, aunque algunas especies pueden alcanzar varios milímetros. Su capacidad de desplazamiento es limitada y fundamentalmente viven flotando en el agua, lo que determina que sean buenos bioindicadores en sistemas donde el agua esté más o menos parada, como embalses, lagunas y humedales. Se alimentan esencialmente de productores primarios y son un eslabón importante entre estos y niveles tróficos superiores, por lo que juegan un papel importante en el ciclo de los nutrientes. El zooplancton en masas de aguas de lagunas y humedales se muestrea realizando pasadas con mangas de diferentes tamaños de poros para recolectar diferentes tipos de individuos. En este caso concreto tenemos una malla de 100 micras que vamos pasando por los diferentes hábitats donde se pueden encontrar. El fitoplancton es un conjunto de organismos acuáticos que pertenecen al reino vegetal y, como la mayoría de las plantas, realizan la fotosíntesis. Son organismos microscópicos que viven dispersos en la columna de agua con una movilidad muy limitada que provoca que estén muy expuestos a las corrientes. Por esta razón,
Son muy buenos indicadores en sistemas acuáticos donde el agua está parada, como embalses, lagunas y humedales. Se trata de una comunidad con una gran diversidad y alta sensibilidad a factores ambientales, por lo que responden rápidamente a las alteraciones del medio. Cambios en la composición de las especies que forman la comunidad de fitoplancton y de su abundancia informan del estado del ecosistema acuático. Al ser microscópicos, para su captura necesitaremos de una malla con un tamaño de poro muy pequeño que actúe como filtro. Al igual que el fitoplancton, las diatomeas también son organismos acuáticos microscópicos que pertenecen al reino vegetal. Tienen una tasa de reproducción elevada y generalmente crecen adheridas a las rocas sumergidas, consiguiendo formar comunidades estables en los ríos, evitando que la corriente de agua las arrastre. Según el grado de contaminación del agua, se producen variaciones en la composición y abundancia de las especies presentes, lo que hace que sean muy útiles como indicadores de cambios físico-químicos en los ríos. La manera de recolectarla es mediante un cepillo de dientes raspando la superficie que ha estado en contacto con el agua. Se adhieren las diatomeas al cepillo de dientes y pasamos el contenido a un anaclín de donde vamos a obtener la muestra. Es esencial que las piedras que se recolecten sean piedras que hayan estado siempre sumergidas, a ser posibles en una zona de rápido y en zonas expuestas, es decir, en zonas con claro, porque al ser organismos fotosintéticos, pues son donde van a desarrollar mayores comunidades. Los macroinvertebrados bentónicos son organismos visibles al ojo humano que viven en los sistemas acuáticos donde desarrollan su ciclo de vida. Suelen formar comunidades diversas y abundantes, compuestas por organismos de amplio espectro ecológico, es decir, más o menos tolerantes a diferentes tipos de presiones. La variedad de hábitats es muy importante para el establecimiento y diversidad de estos organismos. Debido a su escasa capacidad de movimiento, consiguen formar comunidades muy estables, por lo que están muy expuestos a los cambios en las condiciones del medio. Su respuesta a las presiones es relativamente rápida, siendo buenos indicadores de alteraciones a corto, medio y largo plazo, ya que existen especies con ciclos de vida muy variados, desde menos de un mes hasta más de un año. Para muestrear los macroinvertebrados usamos una manga pentagonal, con la que movemos los sustratos por delante de ella y desalojamos los organismos que viven en ellos. Son arrastrados por la corriente y se van acumulando en el fondo de la red. Los macroinvertebrados son uno de los indicadores biológicos que se emplean para evaluar la calidad del agua de los ríos. Cada familia tiene una tolerancia a la contaminación y en función de las familias, de su abundancia y diversidad, podemos establecer la calidad del agua. Los macrófitos son plantas visibles al ojo humano, cuyo ciclo de vida está ligado a los sistemas acuáticos. Se trata de organismos sensibles a presiones tanto físico-químicas como de carácter hidromorfológico. Tienen un tiempo de respuesta mayor, por lo que son indicadores de cambios a medio y largo plazo, dando respuesta a las condiciones existentes durante los últimos meses o incluso años. La metodología para su muestreo va a depender del tipo de masa de agua, así como del tipo de macrófito. En cualquier caso, están enfocadas a determinar la composición específica y cobertura de las comunidades en el medio acuático. La ictiofauna es la comunidad de peces de un sistema acuático. Tienen una gran importancia como indicadores del estado debido a sus características y relación con el medio. Existen especies con distintos tipos de alimentación.
Ocupan distintos hábitats, son más longevos, tienen mayor tamaño y mayor movilidad dentro de las masas de agua. Son organismos sensibles tanto a presiones físico-químicas por contaminación como a alteraciones hidromorfológicas y tienen un papel bioindicador importante en una escala temporal elevada. La composición y estructura de esta comunidad va a reflejar el estado de todo el sistema. La técnica de captura es la pesca eléctrica. Mediante equipos especiales se emiten descargas eléctricas controladas en el agua que producen una atracción y posterior relajación muscular a los peces. Tras la captura se identifican y se toman los datos necesarios. Finalmente, tras confirmar que están completamente recuperados, son devueltos al medio. Los elementos hidromorfológicos evalúan el grado de libertad del flujo del agua, sedimento y seres vivos a lo largo del río, así como su interrelación con las riberas y las aguas subterráneas. Algunas de las actuaciones que pueden modificar la dinámica natural de nuestros ríos son, por ejemplo, los obstáculos transversales al cauce como azudes y saltos de agua artificiales, que modifican el flujo del agua, el transporte de sedimentos y nutrientes, así como el tránsito de muchas de las comunidades de seres vivos. Las alteraciones del curso del río y sus márgenes mediante encauzamientos, canalizaciones, desvíos, acotamientos, etc., influyen sobre la morfología del cauce y reducen la diversidad de hábitats. La ocupación de las riberas, que limita el hábitat de numerosas especies autóctonas de fauna y flora, incrementa los daños que producen las crecidas. Un aspecto muy importante en todas las campañas de toma de muestras es la desinfección del material que haya estado en contacto con la masa de agua, con el objetivo de evitar la dispersión de especies invasoras. Las especies invasoras ocupan el medio y desplazan a los organismos autóctonos, ocasionando un importante daño ecológico que en algunas ocasiones puede tener graves consecuencias económicas, como es el caso del mejillón cebra en muchos de los embalses. Casi todos los grupos utilizados como bioindicadores requieren de un análisis posterior en laboratorio. Al tratarse de organismos de pequeño tamaño, se hace necesaria su visualización mediante microscopía, como en el caso del fitoplancton, el zooplancton y las diatomeas, o con lupas para el caso de los macroinvertebrados y los macrófitos. Todos ellos presentan características únicas que los hacen diferentes de otras especies, y esto es lo que va a determinar su carácter bioindicador. En la demarcación del Guadalete Barbate, los resultados muestran que la mayoría de las masas de agua en buen estado se localizan en los tramos altos, en el entorno de los parques naturales de Grazalema y Alcornocales, aguas arriba de los grandes embalses de la demarcación. En los tramos medios y bajos se registra en general un empeoramiento del estado, influenciado en gran medida por el incremento de la ocupación del suelo destinado al uso agrícola y el desarrollo urbano. En el Tinto, Odiel y Piedras, las masas en mejor estado se encuentran en los tramos más altos, en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y en algunos pequeños afluentes del Tinto y el Odiel en su tramo medio. El principal motivo del deterioro del estado de las masas de agua se debe a la importante e histórica industria minera existente en las cuencas altas y medias de la demarcación, mientras que en los tramos bajos toman importancia la ocupación agrícola y el desarrollo urbano. Los programas de control son la herramienta fundamental para evaluar la consecución de los objetivos medioambientales establecidos para nuestras masas de agua y valorar la idoneidad de las medidas y actuaciones necesarias para obtenerlos. Estas medidas deben ir siempre encaminadas a devolver las masas de agua a las mejores condiciones posibles, manteniendo un equilibrio más sostenible con las necesidades del uso humano.